Cuando recibí la Sony FX30 no sabía que vendría con un nuevo reto, aprenderse el concepto del cine AI. Entenderlo es todo un proceso, pero no te preocupes porque en este video por fin lo vas a entender. Hola Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián para los que no me conocen y en esta oportunidad me voy a meter en terrenos sombríos y es tratar de explicar cómo se funciona o cómo se debe manejar el sistema del cine AI, que es un nuevo sistema que tiene Sony para poder exponer mucho mejor de lo que ya veníamos haciéndolo y asegurándonos de que nuestras imágenes en baja luz van a tener el menor ruido posible. Después de este video usted va a salir entendiendo por fin el bendito sistema del cine AI o cine EI. Lo primero que le pido a mis Saiyajin es que no adelante este video. Perdón. Yo sé que van a haber conceptos que usted ya entiende, pero relax, téngale paciencia a este videillo y sigamos. El cine AI de Sony o de las cámaras de Cinema Line, es decir, de cine, es un sistema que significa índice de exposición, ¿no? Eso significa, ¿por qué? Pues porque sí, por eso la E y la I. Así que ahí no nos vamos a complicar. Y lo que vamos a intentar hacer es que nuestra cámara tome esas imágenes en baja luz con el menor ruido posible. Ah, pero es que eso ya lo hacíamos antes. Sí, Saiyajines, pero lo hacíamos, digámoslo, calculado, ahí como ojo de buen cubero, como que camina rápido que no se nota, algo así. Pero con el sistema de cine AI lo vamos a hacer matemáticamente exactos, precisos que llaman. This is big brain time. Para entender el sistema del cine AI hay que tener varios conceptos claros y uno de ellos, mis Saiyajines, es el perfil logarítmico S-Log. Todas las cámaras profesionales tienen esos perfiles logarítmicos. Los S-Log en las cámaras de Sony son S-Log y en las otras cámaras tienen otros nombres, pero al final vienen con el apellido log de logarítmico. ¿Qué significa eso? Que esos perfiles van a tener mayor información de la imagen. Son los perfiles que más información de color nos entregan. Por eso las imágenes son tan bonitas cuando usted utiliza un sistema logarítmico y lo sabe manejar, obviamente porque tiene sus truquillos ahí. Y el sistema Cine AI se basa sobre el perfil logarítmico de Sony que mejor resultado da, el S-Log3. Otros conceptos que debe tener muy claros son la tríada de la exposición, cómo manejamos la luz que llega al sensor de la cámara, y ahí está el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Tenga esto claro con el sistema S-Log y ya usted está del otro lado. Con estos conceptos claros, ahorita sí metámonos en el meollo del asunto. Exponer con el sistema del cine AI es exponer con un resultado final de la imagen, ¿no? En cambio, cuando lo hacíamos o cuando no tenemos ese sistema, lo que hacemos es que empezamos a mover todos los parámetros de la cámara para llegar a un resultado. Aquí es como al revés, vamos de atrás para adelante, es decir, de una imagen final empezamos a hacer los ajustes. Voy a poner un ejemplo metafórico como para que ustedes lo entiendan. Vamos a tomar como ejemplo un juguito de mora. ¿Qué son las cosas que a mí se me ocurren para entender las vainas? Bueno, con el sistema convencional lo que hacemos es coger agua, colocarle las moritas, ¿no? Colocarle el azúcar, calcular todo, ir a la licuadora y tener un resultado final, que puede ser un buen jugo de mora, un jugo de mora horrible o uno regulimbis por ahí, ¿no? En cambio, si utilizamos el sistema del cine AI, ya tenemos el jugo de mora hecho y vamos a irnos para atrás calculando mejor todo lo que es el azúcar, colocando el punto exacto de agua, todo bien hecho para que ese jugo de mora quede perfecto. ¿Por qué? Porque ya estamos siempre viendo el resultado final. Así que equivocarnos ahí no hay margen de equivocación porque ya estamos viendo siempre el resultado. Con el sistema convencional vamos llegando a ese resultado que al final puede ser bueno, malo o regular. ¿Listo? Quiero que lo entiendan así. Si no lo entienden, también tengo ejemplos con jugo de piña, jugo de melocotón, jugo de... ¿no? Es que quería meter este ruidito. Cuando usamos el sistema del cine AI, lo que usted se va a dar cuenta en primera mano es que el ISO lo va a bloquear. ¿Por qué? Porque si usted quiere la mejor calidad de imagen, la cámara le dice la mejor calidad de imagen lo va a usted tener con mis ISOs base. En la FX30, por ejemplo, va de 800 a 2500. O sea que la cámara le dice, no, mi querido Saiyajin, usted no se me mueve esos dos ISOs. Quiero la mejor imagen, pues de ahí usted no se me mueve. Y es apenas lógico, ¿listo? Entonces usted se preguntará, ¿y entonces yo qué voy a mover? ¿Con qué parámetros me voy a
guiar. Y ahí es donde aparece una vaina que se llama índice de exposición. Como ya habíamos hablado de que todo el sistema del Cine AI se basa en ir de un resultado final hacia atrás, usted va a ver un resultado final. Por eso cuando usted está colocando o configurando su sistema de Cine AI, la cámara le va a preguntar con qué espacio de color va a ver usted la imagen final. Entonces hay varias opciones. Yo coloqué Rec 709, que es el más universal. Entonces cuando usted coloca un monitor se va a dar cuenta que ya la imagen o el monitor de la cámara ya le está tirando a usted la imagen con un LUT del 709, es decir, ya le está entregando cómo se está viendo la imagen final. Si ven por dónde va la cosa, tranquilos, ahorita lo vemos en la cámara. Entonces cuando usted ya tiene esa imagen final es donde usted empieza a mover ese índice de exposición y usted puede ver ya de primera mano si esa imagen está bien, mala o realmente es un asco. ¿Listo? Eso es lo más por encima del sistema del Cine AI. La cosa se va a complicar un poquito, pero tranquilo, que vamos despacio y con buena letra. Y aquí es cuando llegan mis Saiyajines al primer punto de confusión de Tutilimundi. ¿Primera vez? Y me incluyo yo, y es cómo entender que nosotros manipulamos un índice de exposición, pero mi imagen o el archivo que se está grabando en cámara no varía. Ok. Yeah, this is big brain time. Cuando nosotros trabajamos la exposición en el sistema de Cine AI, manejamos el índice de exposición, y es que vamos a manipular, ¿no?, ese índice de exposición para llegar a que esa imagen que estamos viendo en el monitor quede bien expuesta. Lo que significa que si podemos lograr que esa imagen quede bien expuesta, el archivo que se está grabando va a poder llegar luego de que lo manipulemos a esta imagen, porque recordemos que esta imagen ya tiene un LUT metido y es el Rec 709. Ahora, ¿cómo es que ese archivo de abajo sí se puede variar? Cuando variamos las luces, variamos cosas mecánicas de la cámara. Me explico. Usted está trabajando una imagen y ese sistema del Cine AI le dice: hey, no puedo llegar a la imagen bien expuesta por más que manipule el índice de exposición. Entonces usted dice: ok, necesitamos más luz o menos luz, depende. Entonces usted dice: no, más luz, suban la luz. Y cuando sube esa luz, ese archivo que se está grabando en la cámara, ahí sí se empieza a alterar, porque está alterando la información que llega al sensor, ¿vale? Entonces cuando usted, por ejemplo, pone la luz bien como a usted le gusta y ya ese índice de exposición, ese monitor o esa pantalla de la cámara ya le muestra que la exposición es correcta, significa que con esa luz puesta ahí, con todos los parámetros que usted hizo, ese archivo se está grabando bien. Y cuando usted coge el archivo en bruto y le meta un Rec 709 y lo manipule, va a poder llegar a esa exposición que usted había hecho. ¿Listo? Por eso es tan importante entender que vamos de una imagen final, ¿no?, y nos vamos para atrás manipulando luces, manipulando cosas, para que ahí sí digamos: ah, ese archivo que grabé sí llega, después de manipularlo y hacerle nuestras cositas, a esa imagen que yo estaba viendo en ese monitor. Espero que me hayan entendido. Yo sé que es un poquitico así medio enredado de entender, pero bueno, ahorita vamos a intentar hacerlo, esta explicación más visual, ¿vale? Y aquí es cuando debemos conocer una tablita muy importante que nos entrega Sony, y es una tabla donde podemos ver cómo está el ISO referente a ese índice de exposición. Y ahí es donde vemos que en el paso de luz número 6, y estamos en ISO 800, nos entrega en la FX30, por ejemplo, el mejor balance entre las luces y las sombras. Y para poder volver a tener ese balance perfecto, deberíamos saltar al ISO 2500, ¿vale? Por eso es que no nos podemos mover. Por eso es que cuando prendemos la cámara y tenemos y vamos a manipular ese índice de exposición, aparece un 6, que significa, la cámara dice: este es el punto donde mejor calidad entre sombras y luces, o mejor calidad de color y mejor calidad de todo, vas a tener con ISO 800. ¿Listo? Y desde ahí para abajo, ahí es donde empezamos a manipular ese índice de exposición. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí explicando esto? Pero bueno, la cosa va por ahí. Bueno, Saiyajines, para exponer bien con el sistema de Cine AI vamos a necesitar de esto: una tablita gris al 18%. ¿Por qué? Porque vamos a acomodar nuestras hebras a 45%, y cuando esta tablita se llene de rayitas, significa que vamos a estar bien expuestos.
Y si usted se pregunta por qué yo digo eso, es porque hay que basarse en esta tablita que nos entrega Sony. Y en esta tabla podemos ver esos porcentajes. Es más, si usted quiere por ejemplo, tener bien expuesta la piel, tendríamos que tener ese porcentaje en la cámara al 48%, pero lo ponemos al 45%, nos la ponemos por aquí en la cara, ahí por ejemplo por aquí, y si esta cosilla, cuando usted el monitor se llena de rayitas, hay que activar las cebras, ¿no? Por si las moscas. Se llena de rayitas, está bien expuesto y ya la cosa empieza a pelechar. Bien, Saiyajines, y en este punto usted tal vez debe estar diciendo o pensando, yo no veo todavía dónde puedo utilizar el sistema del cine IA, yo creo que la cosa está muy compleja, todavía no lo veo. No se preocupe, yo era uno como usted, pero creo que con este ejemplo que le voy a dar antes de que pasemos a ver ya la cámara funcionando, usted lo va a entender, o por lo menos ya va a empezar a abrir la mente y decir, wow, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ok, póngale que usted está en una escena de noche en un restaurante, típica escena de película, restaurante de lujo, luces tenues, dos personajes conversando y usted ya tiene su fondo desenfocado 2.8 donde le da un desenfoque bonito, todavía se ve que estamos en un restaurante. Pero entonces usted no puede lograr que esto se pinte de rayitas y usted dice, Dios mío, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pues nada, subamos, cojamos y abramos la apertura del diafragma, es una opción, pero no, esa opción no sirve. ¿Por qué? Porque si abre más esa apertura 2.8 y la baja no sea 1.4, atrás se le va a meter eso una desenfocada que no se va a dar nadie cuenta que está en un restaurante. Entonces no es una opción, igual usted ya llegó a su desenfoque 2.8 que le gusta, entonces eso ni lo toquemos. Velocidad de obturación pues no la podemos tocar porque si la bajamos pues los personajes se van a ver raro cuando se muevan, entonces no, eso tampoco es una opción. Subámosle potencia a las luces, esa sería la opción, coger y subir la potencia a las luces, pero ahí usted está subiendo la potencia, pero usted no sabe mi Saiyajin, si cuando coge ese archivo y lo arregle y le haga catalonaje, eso le vaya a salir con ruido porque usted no lo puede ver. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué hace ahí? Ahí es donde el sistema del cine AI dice, tranquilo, mi Saiyajin, que para eso estoy yo, sistema cine AI. Y aquí es cuando usted coge, Saiyajin, un filtro de densidad neutra. Son estos filtros que vienen por pasos de luz y usted puede manipular la luz que entra al sensor. Lo baja un paso, dos pasos, ¿no? Para eso sirven los filtros de densidad neutra. Imagínense en esta situación, ponle usted ese filtro a su lente y lo que va a hacer es que lo va a bajar un paso de luz. Póngale que lo baja un paso de luz o dos pasos de luz, los que usted vea o que usted diga esto es conveniente para mí, póngale un paso de luz, le baja ese paso de luz y en ese paso de luz menos coge y sube potencia de toda la luz y dicen ok, necesito que con menos ese paso de luz de ese filtro ND esto se pinte de rayitas y esto estando en un índice de exposición 6E, o sea, en donde mejor se ve. Y entonces suben las luces, las potencias y esto ya se pintó de rayas, significa que en ese momento usted ya está bien expuesto con menos ese paso de luz del filtro en densidad neutra. Pero como usted necesita, ¿no?, grabar todo bien tenue, usted todavía puede coger y bajar el índice de exposición un paso de luz. Lo baja un paso de luz, significa que ahora todo va a estar mucho más oscuro porque vamos a grabar con menos luz, un paso menos de luz. Pero cuando usted baje esto acá, ¿usted qué va a necesitar para que esto quede bien expuesto? Luz. Entonces coge el filtro de densidad neutra y lo sube el paso que acá le quitó. Acá lo bajó, ¿no?, un índice de exposición menos un paso de luz. Ahora coge el filtro de densidad neutra y lo sube ese paso para compensar y esto vuelve y se pinta de rayas. ¡Hasta nunca, putines! ¡Ay, mi madre! Ahora usted está asegurando que ese archivo que está grabando se grabe bien y que tiene muy poquita luz, pero cuando usted llegue y lo manipule no va a tener ruido porque va a quedar una belleza, un bocato de cardenales. Pero ¿por qué pasó eso? ¿O por qué queda bien? Porque usted manipuló la luz, pero siendo exactos, no la manipuló al azar. Bajen a la perilla, menos, más, no, por pasos de luz, es decir, exacto. Ahí es donde el sistema de cine AI le dice a usted, yo soy exacto con la luz y por eso usted le aseguro que ese archivo va a quedar bien grabado. Saiyajines, espero que esto lo hayan entendido bien. No entiendo nada, nada. Y
Repita esto que acabo de decir si no lo entiende bien hasta que usted ya le coja la lógica. Recuerden que la lógica aquí es manipular la luz con más exactitud, no manipularla a la loca. Por eso los filtros que tienen pasos de luz y el índice que le podemos bajar esos pasos de luz. Ahora vámonos a la cámara, porque yo creo que con esta explicación espero que ya su mente empieza a abrirse al mundo del sistema del cine AI. Casi que no. Bueno, pero antes de continuar vamos a revisar cómo se ve el sistema del cine AI en una FX30 en lo que tiene que ver con su menú. Lo primero que vamos a hacer es entrar evidentemente aquí al menú y nos vamos a dar cuenta que en el primer ítem es una estrellita. Bueno, ahí es donde podemos colocar nuestro menú favorito, digámoslo así, pero el primer ítem realmente del menú es esta casita con, aquí se ve como una camarita. Este es un menú rápido. ¿Por qué rápido? Porque usted puede ver rápidamente cómo está configurado todo lo que tiene que ver el seteo del shooting de la cámara o cómo usted está disparando. Aquí por ejemplo podemos ver que tenemos 23.98, que nuestra velocidad es 1/48, y aquí lo importante, bueno, igual también muestra en qué F estamos, pero aquí lo importante es esta parte de aquí, S709. Eso lo está marcando porque estoy con Cine AI y mi digámoslo, mi LUT, el que yo escogí para que me dé todo el visor, es el Rec 709, ¿listo? O S709. Aquí el ISO base, no sé si lo alcanzan a leer, dice 800. ¿Por qué lo tengo en 800? Recuerden que la FX30 va de 2500 a 800, o mejor, de 800 a 2500. Y acá tenemos las otras maneras de disparo. Aquí estamos en 400EI 5.0E. Significa que estamos aquí en el quinto paso de luz y estamos con una exposición o un índice de exposición de 400, ¿no? Es como está seteado ahorita, pero ahorita vamos a revisar cómo lo podemos cambiar. Bueno, y acá tiene otras cositas, que estamos en 4K, bueno, y otros ítems importantes, pero estamos fijados en el sistema de cine AI. Listo. Si nos venimos acá afuera y volvemos aquí a la parte donde dice todo lo que tiene que ver con el shooting o cómo estamos disparando, nos vamos a dar cuenta que en el primer ítem, que es imagen y calidad rec, podemos ingresar a ese menú y vamos a encontrar abajo una parte que dice log shooting setting o el seteo logarítmico para disparar. Chum, hundimos ahí y nos encontramos con que el log shooting está en cine AI. Listo, ingresamos aquí y vamos a ver que tenemos varios ítems. Uno es quitar, literalmente, no manejar el cine AI, sino manejar la cámara como todos la hemos conocido, como todos conocemos estas cámaras de Sony. Listo, tenemos aquí un ISO flexible que realmente no es muy recomendable, porque cuando usted empieza a manejar el ISO ya sabemos que tiende o puede tener ruido en cualquier momento y ya la cámara pues no es responsable de eso, es usted porque lo está moviendo. Tenemos un Cine AI o un Cine AI Quick o rápido. ¿Qué hace esto? Simplemente que cuando usted empieza a subir mucho el índice de exposición, lo que va a pasar es que automáticamente cuando pase cierto umbral va a subir directamente a 2500 o al ISO 2500, que es su segundo piso base. Listo. Y el Cine AI o que es el que yo manejo, ¿no? Y es el que usted también debería manejar, que es en el donde nosotros manejamos todos los parámetros de la cámara, ¿vale? Nos salimos de aquí, también de aquí, bueno, nos salgámonos de acá, y eso en términos generales es el tema del Cine AI visto en la cámara. Pero quiero mostrarles otra cosilla por acá, y es que si nos vamos aquí a exposición, exposición, nos metemos aquí a donde dice el ISO. Mire que aquí también lo podemos manipular, pero recuerden que también lo pueden hacer directamente desde acá arriba. Incluso yo podría bajar aquí a Rec 709 y decir, hombre, no lo voy a colocar en ese valor, sino que vamos a colocarlo en ese log 3, ¿no? Y podemos ver o colocar un LUT que yo tenga, un importado, un 709 que yo esté usando. Listo, pero yo uso el nativo de la cámara, me parece que es lo mejor, ¿vale? Ahora vámonos de aquí y vámonos directamente a lo que nos muestra la cámara, porque la cámara nos muestra acá abajo 400 EI de índice de exposición, que lo puedo realmente también manipular, lo podemos cambiar, y tiene 5.E, que es el paso de luz en el que estamos, y está la L. ¿Por qué? Porque estamos en el piso base más bajito, el 800. Si aquí estuviera
la H que es high es porque tenemos el piso base más arriba, es decir en 2500. ¿Listo? Y bueno, veamos la experiencia. Si nos venimos aquí y vamos a colocar aquí el piso base y lo vamos a colocar aquí en 2500, por ejemplo, si me salgo, pueden ver que aquí ya hay una H aquí al final, espero que se esté viendo, dice 2500 EI 6.0E H, listo, y ahí ya lo estamos viendo, listo. Entonces volvemos aquí, vamos a hundir acá y volvamos a nuestro piso base que es 800, ¿vale? Listo. Obviamente el índice de exposición y todo esto lo podemos variar, ¿no? Lo podemos variar, vamos a variarlo un poquitico, vamos a colocarlo en el 800, que es realmente donde debería estar, aquí 800 ahí lo vamos a mantener. Y si nos venimos aquí al menú rápido, nos vamos a dar cuenta, vamos a ver aquí, nos venimos aquí al menú rápido, nos vamos a dar cuenta que efectivamente aquí ya cambió, porque todo lo que hagamos allá, acá se cambia. Por eso este es el menú rápido. Este es el que tiene que ver para estar seguro en qué está disparando o qué parámetros tiene usted seteados para disparar. Listo, este es el seteo de la FX30, palabras más, palabras menos. Ahora sí, continuemos con este video. Bien, Saiyajines, aquí tenemos nuestra FX30 vista por detrás, tenemos dos muñequitos y en la mitad una tarjeta gris al 18% y se ve que por toda la mitad pasan unas cebras, significa que está bien expuesto. Aquí tengo una luz que si la manipulo y si la subo mucho, pues todas esas cebras se van a perder y van a empezar a bailar. Yo creo que aquí estamos bien expuestos, estamos con un F4 y estamos con un índice de exposición de 800 y en un paso de luz de 6, que es donde nos asegura todo que estamos bien expuestos, nos asegura realmente el Cine EI que así estamos bien expuestos. Listo, ahora ¿qué pasa? ¿Cómo llegué a esas cebras? Pues muy fácil, vamos a coger aquí menú y entramos a la parte de cebras que está realmente en el menú que dice exposición y color, entramos en la ítem número 6, entramos Custom, entramos y nos venimos aquí y ponemos esto aquí al 45% y creo que ahí va más que bien. Listo, ¿por qué el 45? Se preguntará usted. Recordemos la imagen que ya les había mostrado. Listo, ahí se las pongo otra vez. Nos salimos de aquí. Estamos ahorita bien expuestos, pero vamos a querer bajar la luz, el índice de exposición, para tener una imagen más oscura y que no nos vaya a producir ruido. ¿Qué haríamos nosotros? Bajamos el índice de exposición un paso, o sea que de 800 lo vamos a bajar a 400. Ahí lo tenemos. ¿Ven que todo bajó? Sí, pero no estamos bien expuestos. Ahora ya vemos que el histograma ha variado y nuestra imagen no es correcta ahí. Vamos a manipular entonces que la luz, pero esta vez voy a manipular es el diafragma. Vamos a hacer una apertura de diafragma desde aquí, desde F4 nos devolvemos 3 puntos hasta 2.8, de 2.8 a 4 hay un paso de luz, listo, y ahí volvemos a tener nuestras cebras en toda la mitad de la tarjeta, o sea, bien expuestos. Es así realmente de sencillo que trabaja este sistema del Cine EI. Ya ustedes pueden aplicar este conocimiento a cualquiera de sus tomas con baja luz y asegurarse de que no van a tener ruido. ¿Listos, Saiyajines? Ok. Y bien, Saiyajines, este era el sistema del Cine EI, un sistema que le asegura a usted tener las mejores imágenes sin ruido cuando está en baja luz. Tranquilo, yo sé que es muy denso y que este video de pronto lo va a repetir para entender y poder asimilar. Le sugiero que raye un poquitico, haga figuritas, que es como yo entiendo. Pero créanme que al principio es así, pero cuando usted ya lo entiende, ya es muy mecánico, ya es muy fácil, ¿no? Aplicarlo. Ya usted dice, no, pues yo no sé por qué me complicaba, esto es muy sencillo. Sí, eso va a pasar. ¿Listo? Pero hasta ese momento, téngase paciencia. Yo me la tuve a mí mismo y lo logré, así que cualquiera lo puede lograr porque realmente es sencillo. Saiyajines, pues bueno, hasta aquí este video y si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. Realmente quedé cansado y me quito un peso encima porque era un video que quería hacer hace rato. No siendo más, mis Saiyajines, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!